iniciamos la grabación de la segunda parte de nuestro tema 5, la idea de hombre moderna y contemporánea. Este primer parágrafo lo hemos dedicado a Heidegger y esta sería la segunda sesión. Recuerdo la última diapositiva, en concreto la última imagen, donde nosotros planteábamos la posibilidad en la segunda sección, la que se dedica a la temporalidad, a la existencia propia, al Dasein como temporalidad, a ver si existe la posibilidad de encontrar en esta segunda parte, dedicada a la existencia propia, del Dasein con respecto a la temporalidad, alguna noción que de alguna forma sustituyese a la noción clásica de sujeto. Adelanto ya, como dije en la otra sesión, que no va a ser posible y que, aunque Heidegger parece que manifiesta esa posibilidad, al final la cancela, como vamos a ver. Esta sería, como veis, la segunda sección, el Dasein y la temporalidad. Vamos a empezar con el parágrafo 64, la cura, preocupación y mismidad, Selbstheit. Ahí trataría de ofrecer el análisis del sí mismo propio. Recordad que el sí mismo es la noción sich selbst que sustituye en Heidegger a la noción de sujeto clásico. Entonces, hay un sí mismo propio. Esa es la pregunta, ¿no? Hace una crítica, de nuevo, al sujeto clásico, fundamentalmente centrándose en la propuesta kantiana. ¿Qué es lo que afirma en ese parágrafo esencial? Pues que el paso a la propiedad, que es la que daría lugar al sí mismo y por lo tanto a la noción de sujeto en Heidegger, se abre en la angustia. Por lo tanto, Angst, con la angustia va a ser ante la muerte, luego diremos alguna referencia a este término, la angustia, el mundo se manifiesta como nada y por lo tanto yo puedo recobrarme en mi singularidad como sujeto. Por lo tanto, la angustia es la que abriría paso a esa posible, repito otra vez, propiedad, que es el sí mismo propio como sujeto. Y parece que ante esta nada del mundo es donde se revelaría, como digo, el sí mismo, sich selbst, como tal, singularizado, vereinzelt, no perdido con los otros, recordad que eso eran las características de la impropiedad, sino tomando las riendas de su propia vida. En resumen, Heidegger empieza considerando la posibilidad de un sí mismo propio que se abre en la angustia, que recobra su rienda, su sentido, su hacer, su proyecto en el mundo frente a la nada de este mundo y en la base, digamos, de ese temple de ánimo que es la angustia ante la muerte. Por lo tanto, ante la muerte recobraría mi sí mismo propio, en principio. Frente a cuáles son las características de ese sí mismo propio que se abre en la angustia, frente a la habladuría, recordad que era una de las notas de la impropiedad, de la existencia impropia, frente a esa habladuría, el hablar público, se come, se siente, se oye, se aplaude, el silencio, Schweigen, sería lo que caracteriza la significación del sí mismo propio o auténtico en esta forma abierta ante la angustia o cara a la angustia. El sujeto clásico, si recordáis, hace una crítica, había entonado siempre cada vez más fuerte yo soy, pero sin serlo en la realidad. Esa es la crítica que hace Heidegger. Porque este tipo de sujeto, dice él, huye de la angustia refugiándose en ese impersonal sé, en ese caso con el pronombre personal yo. Frente a este yo, a este uno que se cree sujeto de la doctrina clásica, encontramos, dice Heidegger, el silencio del sí mismo propio. Es un silencio que no entona el yo, que no entona el pronombre personal. El sí mismo, propio, ante la angustia, calla, guarda silencio, es en la propiedad. Por lo tanto, como veis, son unas consideraciones del sujeto que lo van alejándose cada vez más del sujeto clásico hasta invertirlo, como vamos a ver a continuación. El Ser Dasein es propiamente él mismo, sich selbst, en la singularización original del estado de resuelto, dice él, silencioso y presto a la angustia. Esa sería la caracterización de lo que acabamos de comentar en ese parágrafo 64. ¿Qué es lo que dice Heidegger? Entonces, que en la impropiedad, el sí mismo, lo que sustituye al sujeto, está perdido en el uno, en la habladuría, mientras que en la propiedad, en cambio, es realmente un sí mismo. Bueno, este sí mismo de la propiedad sería, añade, el fundamento de la impropiedad, lo cual ya es curioso. Vamos a ver, ¿en qué consiste este carácter fundante de la propiedad? Porque
De alguna forma, lo que estaría abriendo, si fuera así, es la posibilidad de la consideración de un sujeto en la propiedad que se abre a la angustia al sí mismo. Vamos a ver que al final esto quedará cancelado, como ya voy anticipando. Tenemos la angustia y la angustia como ese, digamos, encontrarse fundamental. Eso sería para Heidegger la puerta, la apertura para la posible propiedad del sí mismo. El Dasein está determinado por la angustia, ese es el encontrarse, Befindlichkeit fundamental, aunque en la cotidianidad, en lo cotidiano, en lo habitual, esta angustia esté en estado latente, oculto, dice él. Es decir, el Dasein está fundado, en la angustia en tanto que huye de ella. Él habla de la inhospitalidad, Heimlichkeit, que sería la forma fundamental del ser ahí en el mundo. Digamos, para aclararlo, el Dasein propio que tiene ante la angustia la posibilidad de ser sí mismo, en realidad es un Dasein, una existencia propia o auténtica, pero oculta en la fuga, va a decir él. Heidegger define la caída del ser, que es el estado, el temple de ánimo fundamental, que Borfenheit, das Verfallen, la caída, en el uno y en el mundo como una fuga, Flucht, una huida del ser ahí ante sí mismo. Por lo tanto, hay una noción que nosotros podríamos aceptar en ese parágrafo 40, y es que el estado de estar arrojado en el mundo, la caída es justamente el perderse en el mundo, y por lo tanto no encontrarse en la caída, en este estado, que es lo que al final va a definir, adelanto ya como tesis, la única realidad posible para el Dasein. En esa caída, el sí mismo propio deja paso al uno, es decir, vuelve a la impropiedad, está oculto en el uno y desde esa inhospitalidad de la propiedad llama al uno a salir de la caída, a buscar el sí mismo mediante lo que Heidegger llama la voz de la conciencia. Por lo tanto, de alguna forma abriría Heidegger la posibilidad de que este sí mismo propio que está oculto en la impropiedad del uno pudiera surgir de alguna forma, salir, abrirse a la propiedad, salir del estado de la caída mediante la voz de la conciencia. Vamos a decir que esta posibilidad que muchos autores contemplan, en realidad Heidegger no lo hace. Esa posibilidad para hacerla. Volvamos otra vez al tema, el uno. Repito, el uno, das Man, es la impropiedad, sería un sí mismo, pero impropio, porque en él se ha ocultado el sí mismo propio. Eso sería la posibilidad que parece que abre Heidegger. El sí mismo de la propiedad, que sería el sujeto, se ha perdido en la impropiedad. Resulta curioso, paradójico, como vamos a decir ahora. Es decir, se ha dispersado. No es que no haya sí mismo, simplemente que se haya oculto en la impropiedad. Este sí mismo oculto es el que convierte al uno en uno mismo, en un sí mismo, pero impropio, que eso es lo paradójico. O sea, como resultado de esto, perdonad, porque la exégesis a la que estamos introduciéndonos en la obra de Heidegger es complicada por la misma terminología y por los mismos contenidos del autor, pero es necesario que lo hagamos y después haremos un resumen donde todo va a quedar mucho más aclarado. O sea que nosotros llegamos a la conclusión de que la propiedad, que sería lo que nos abriría para la posibilidad de contemplar un sujeto, resulta que es el fundamento oculto de la impropiedad. Es curioso, o sea, lo que es sujeto de lo que no es sujeto, tal y como nosotros lo hemos entendido clásicamente. Por tanto, la propiedad, fundamento de la impropiedad. Quedamos con esta expresión. Es decir, Heidegger en realidad parece que contemplaría un sí mismo previo, un índice formal, a esos dos modos. A los dos modos es el de la propiedad y la impropiedad, ¿no? Heidegger habla de esa estructura neutral de la existencia. Ya la expresión es significativa. Estructura neutral de la existencia, es decir, ni de un lado ni de otro. Esa estructura neutral de la sustancia es lo que él llama la Gemeinigkeit, el ser en cada caso mío, como aquella que fundaría, además, esos dos modos de la propiedad y de la impropiedad. Lo paradójico, en ese yo previo formal, es que el ser en cada caso mío, la Gemeinigkeit, esa estructura formal, dé lugar a la impropiedad.
Es decir, al no ser en cada caso mío, es decir, el ser en cada caso mío da lugar, funda el no ser en cada caso mío. Es decir, el yo entendido como índice formal contrario al no yo del uno, a la pérdida de sí mismo. ¿Veis lo paradójico, incluso lo contravertido de las expresiones, que lo vamos a ver ahora finalmente? Lo importante de todo esto es que nuestro autor añade lo siguiente textualmente: este no yo del uno es, aunque débil, una forma de ser yo mismo. Es curioso, ¿no? Es decir, el no yo es el yo mismo, contradictorio, al menos en sus términos. Vamos a ver cuál es la explicación que da Heidegger. Da la impresión de que para Heidegger el único fundamento de la existencia viene dado por la impropiedad, no por la propiedad como él había abierto, es decir, por el uno. El uno es el Dasman, el perderse, que no es nunca, repito, un sí mismo, nunca podemos considerarlo como un sujeto en la impropiedad. Lo que Heidegger finalmente sostiene no es que haya un sí mismo oculto, como parece que habría abierto en el uno, y que luego se manifieste en la propiedad, que saliera ante la angustia. Eso es lo que habitualmente hacen muchos intérpretes, sino, y esta es la conclusión que aporto, sino que el uno es el único fundamento, el uno es la impropiedad, y el uno, en definitiva, es la impropiedad como negación del sí mismo, es lo contrario al sí mismo. La impropiedad, por lo tanto, pasa a ser el único fundamento, no la propiedad. La existencia propia solo puede vivirse momentáneamente en la angustia, para dar paso inmediatamente a la impropiedad, como vamos a ver a continuación. Que esto es así, aportando para corroborar lo que estoy diciendo, otro dato, lo prueba, por ejemplo, ese dato de que Heidegger caracterice, fijaos bien, Heidegger es no ambiguo, es claro en su lenguaje, pero da lugar a la ambigüedad, eso es evidente. Y lo vamos a ver porque siempre, como pasa con el término aletheia o aletheia, siempre torsiona los términos para decir lo contrario de lo que los términos han querido decir y siempre han dicho. Es decir, por ejemplo, Heidegger caracteriza la impropiedad como un fenómeno positivo. Fijaos que es lo contrario de lo que nosotros hemos venido exponiendo a la luz de los mismos términos y de la letra de Heidegger. La impropiedad era lo negativo, porque no da lugar al sujeto, sino al uno. Pues bien, lo que dice él en esos parágrafos que estamos interpretando es que la impropiedad es un fenómeno positivo, hasta el punto de que el Dasein se define desde la impropiedad, como acabo de ver. Y cito en el parágrafo 27. El uno, Tasman, es un existenciario y pertenece como fenómeno originario a la constitución positiva del Dasein. Es decir, en clara oposición, fijaos que esto es un paso mucho más radical, a la antropología teológica, en ese parágrafo 27 tan importante y en el 38 que cito a continuación, la caída, que es el estado en el que se encuentra el Dasein, der Fallen, no se produce, dice él, desde un estado originario. Ese estado originario es lo que nosotros llamamos el estado originario sin culpa, y la caída sería el pecado. Va contra la antropología teológica, en realidad, pero no solamente la antropología teológica, sino la consideración, si podéis leer ese parágrafo 38, la consideración de un estado inicial de buena naturaleza, dice él. Las expresiones realmente son significativas. El estado de caído del ser, ahí, del Dasein, tampoco debe tomarse, por ende, como una caída desde un estado primitivo, Urstam, más alto y puro. Las, digamos, indicaciones son absolutamente claras, diáfanas. Esta tesis hay que interpretarla en sentido fuerte, es decir, no solo en sentido temporal, sino la caída es el único fundamento. No hay un estado originario, dice Heidegger explícitamente. No hay nada previo, más primitivo y originario. La caída es lo positivo. Fijaos cómo invierte la caída, que tendría que ser lo negativo. La caída es la caída en el mundo, en la mundanidad, por lo tanto, en la nada, en la impropiedad. Pues eso, para Heidegger, la impropiedad, que venía siendo lo negativo, pasa a ser un fenómeno positivo. ¿La impropiedad puede ser realmente un fenómeno originario positivo? Porque lo que veníamos diciendo hasta ahora es que la impropiedad era lo negativo, es decir, el no sí mismo, es decir, el uno, el impersonal perdido en la habladuría, en la cotidianidad,
todo lo que habíamos caracterizado, esa impropiedad, el no ser sí mismo. Pues eso pasa a ser lo originario, fundante y positivo para Heidegger. Con lo cual lo que vemos aquí claramente es la inversión de la tesis clásica de sujeto. Lo vamos a ver. Heidegger cree que el lenguaje, dice él, nos juega unas malas pasadas. En realidad es la torsión del lenguaje que él hace, lo que nos juega malas pasadas. En efecto, el término impropiedad, del que acaba de decirnos que antes era un fenómeno negativo, ahora pasa a ser un fenómeno positivo. Y se expresa como no propiedad, como lo negativo. Eso es lo que dice él. Habitualmente se expresa como la no propiedad, como lo negativo, cuando en realidad, dice Heidegger, es el fenómeno positivo. Resulta exactamente igual al análisis que él hace del término aletheia, que en principio es sin velos, pero que al final aparece pseudo como lo más originario. Eso merecería otro comentario, lo dejamos por un lado aparcado. Lo que tendríamos que hacer es, dice él, comprender el carácter no negativo de la impropiedad. ¿Veis la inversión? O sea, que la propiedad es lo contrario de la impropiedad, pero ahora ya considerada negativa. O si no considerada negativa, la propiedad es lo derivado, frente al fenómeno originario, que ahora pasa a ser la impropiedad. Una vuelta, una torsión, una inversión a lo que habitualmente nosotros veníamos diciendo. Por lo tanto, la impropiedad es el fenómeno positivo y el fenómeno fundante, hasta el punto de que Heidegger va a decir claro que es el único fenómeno en el que se encuentra la posibilidad de ser el Dasein. Digámoslo una vez más, Heidegger considera la impropiedad, insisto, como único fundamento. La propiedad es derivado. Y esto significa ni más ni menos que este uno, das Man, contrario a sí mismo, repito, no es ningún sí mismo en realidad. El uno son expresiones suyas, es nadie, das Niemand, ni propio ni impropio. Ser uno para nuestro autor es lo contrario de ser sí mismo, ni propio ni impropio, frente a las tesis habituales que hablan de un sí mismo propio oculto en Heidegger. No, Heidegger piensa que el único fundamento es el uno. Esa es la tesis fuerte. Y que no hay, por tanto, un sí mismo propio oculto, ni tampoco un sí mismo como estructura neutral previa a la propiedad y a la impropiedad. En definitiva, el sí mismo es una opción imposible. El sí mismo es la noción de sujeto en el planteamiento heideggeriano. ¿Por qué? Nos hacemos la pregunta, ¿por qué esta negativa a aceptar la opción del sí mismo? Pues sencillamente porque un sí mismo propio tendría que ser el sujeto que Heidegger trata precisamente de negar, como vengo exponiendo desde el comienzo de la lección. ¿Por qué niega Heidegger la opción del sí mismo? Yo creo que ya está clara la respuesta, porque un sí mismo propio implicaría el sujeto que él niega. Esa es la conclusión a la que estamos llegando. Pasamos a la tesis 1.4. Para Heidegger, el supuesto sí mismo de la existencia propia no es un sí mismo, sino tan solo el ser ahí, la mera existencia, el mero hacerse en el mundo. Y además desde la cara del mundo, no desde la interioridad que no existe. Y si se denomina sí mismo, se hace en tanto existencia, sin que añada nada al hecho simple de existir. El sí mismo propio que ofrece Heidegger es un vacío total. Tan es así que cuando considera el estado de resuelto, se ve que la libertad propia de este estado es vista como una pura indeterminación. De nuevo otra vez la torsión y la inversión de los términos. La libertad pasa a ser indeterminación. Pero, ¿esto qué significa? Pues que no puede concretar sus metas. Es absolutamente indeterminación. No hay valores que orienten. Por tanto, asistimos a la inversión de la tesis clásica de la identidad. Recordad que eso era un término que nos ha venido acompañando en nuestras lecciones. La identidad, Selbstheit o la mismidad que decimos, era la constancia, el permanecer, fundamentalmente en la temporalidad, que es justamente el elemento que aquí está entrando en consideración. El sí mismo propio, como mero existir, como acabamos de decir, conserva el carácter de identidad del yo al menos. Es decir, este sí mismo propio, así considerado como puro existir en el man, conserva esa identidad del yo como sustancia constante, como mismidad mantenida en el tiempo. ¿Es siempre uno y el mismo? ¿Un polo de unidad de las vivencias? La respuesta es clara y aparece señalada de forma manifiesta, no.
La constancia, la permanencia del sí mismo, esto que hemos llamado la identidad, Heidegger la transforma por autoconstancia, tenéis ahí los términos alemanes, como independencia. Constancia, recordad, era la permanencia de la sustancia clásica en la diferencia o en la cambio de sus accidentes. Siempre hay una sustancia que permanece, un sujeto, hypekeimenon, ¿no? Los accidentes pueden variar, pero la sustancia es constante, permanente. Naturalmente Heidegger critica esa noción, la critica. Esta constancia lo es en la perspectiva o dentro de la caída, la constante tentación de la caída, dice, ¿no? ¿Pero qué significa esto en realidad? Aclarado en sus términos, significa indeterminación. O sea, lo contrario de la teoría clásica. Indeterminación es que el uno es cada vez una cosa distinta, no permanece, no hay ninguna sustancia estable, fija. No hay nada sino que muta en la mutabilidad siempre. Está fijado en el mundo, pero esa fijación en el estado de yeto, de caída, que se abre ante la angustia, en realidad es algo que no le hace ser, sino que es el puro existir como vacío, como acabamos de ver antes. Por lo tanto, no hay identidad en este sí mismo como pura existencia. Mismidad ahora es indeterminación, lo contrario, y consiste en ser cada vez una cosa. Por lo tanto, no hay identidad, al menos en el ser propio o uno. Ahora bien, en el impropio y en el propio de la segunda sección en la que estamos analizando la temporalidad, está claro que el ser impropio no puede ser, es indeterminado, pero en el propio, eso que hemos llamado el puro existir, vamos a ver que tampoco. En la existencia propia, la constancia consiste en haber ganado un estado de resuelto, la libertad, en la que el ser ahí está abierto a su propia muerte. Recordáis que era la angustia ante la muerte la que abría la posibilidad esa que contemplaba en principio, aunque luego la cancele, de ser sí mismo en la existencia propia. La fórmula, en este caso, es que la constante firmeza de un estado, eso sería. Pues bien, en el parágrafo 64 vuelve a definir la mismidad como un estado de ser sí mismo que incluye, volvemos otra vez a las inversiones, el estado de no ser en sí mismo. O sea que la posibilidad de ser en sí mismo, la constancia y permanencia, en realidad incluye el estado de no ser sí mismo, es decir, la indeterminación. La determinación que contempla como primera posibilidad pasa después, como vamos viendo en todos los términos, a la indeterminación, que es lo contrario a la permanencia y a la constancia, por lo tanto a la noción de sujeto. Por lo tanto, tesis 1.5, el sí mismo propio, como hemos visto en el impropio, tampoco tiene sitio en la teoría heideggeriana. La tesis auténtica de Heidegger es que el Dasein es necesariamente el uno de la cura. Quedaros con esta expresión, el uno del cuidado de la cura, de la preocupación del cuidado del mundo. La angustia no es solo, como se opina, la angustia ante la muerte, en realidad, sino la angustia ante la ausencia total de sujeto. Es decir, el vacío ante la muerte. El sí mismo propio es el que se da cuenta de que él mismo no es más que el ahí, el da del Dasein. No se trata solo de que el sujeto muera, como habitualmente interpretamos, la finitud sin más, lo que provocaría la angustia, sino que el sujeto no es más que cura mundo, carece de sentido. Cura mundo es exterioridad, sin ninguna interioridad. Vuelto al mundo, cabe el mundo. Y hay algunas afirmaciones que resumen: la angustia no es ante un sujeto finito que muere, como habitualmente el Sein zum Tode, sino ante la ausencia de todo sujeto disuelto en la cura. Es el abismo de la no existencia en realidad. Negación del sujeto y, por tanto, la muerte como definitiva. Sin el sujeto nos quedamos únicamente con el ser ahí, pura existencia, un sí mismo solo como una mera apertura y además indeterminada. Sí mismo no solo en la propiedad, sino exactamente igual en la caída, en el estado de arrojado en el mundo. Más aún es que la caída, el Fallen, es el modo fundamental del ser sí mismo. Esta expresión es absolutamente crucial y es la que he ido adelantando. El estado de caída, arrojado, das Verfallen, es el modo... caída quiere decir perdido en el mundo, es decir, donde no hay la posibilidad de recobrar en la propiedad, sino que estoy caído en el man, en el sé, en la pura
y habitual habladuría, etcétera, etcétera, que caracteriza la impropiedad y por lo tanto la imposibilidad de un sí mismo, al modo en que nosotros clásicamente lo interpretamos, porque lo que hace Heidegger es que el sí mismo en realidad es la caída, que es lo contrario del sujeto. Recordar las frases anteriores, un sí mismo que es un no yo, ¿eh? Un nichts ich. El uno, por lo tanto, ocupa el lugar del sujeto absoluto. Lo que nosotros buscábamos era el quién del Dasein, el Wer, el quién como sujeto, pues es el uno, es el nadie, estas son expresiones suyas, das Niemand, el uno es el nadie, son todos y no es nadie. Pero Heidegger no considera ese nadie, das Niemand, como nada en realidad, sino como el ens realissimum, es decir, como realidad. La realidad es el uno. Vamos a ver el texto en el párrafo 27. Tampoco el uno, das Man, como el nadie, das Niemand, es una nada, nichts. Al contrario, en esta forma de ser, es el ser ahí un ens realissimum. Caso de que se comprenda, fijaos bien en lo que estáis subrayado en amarillo, la realidad, das Realität, como ser en la forma del ser ahí. O sea, que la realidad es pura existencia. Como ser en la forma del Dasein. Vamos a llegar ya al resumen casi final. El uno, das Man en Heidegger, es el sustituto de cualquier sujeto. Pero no solo del hombre, sino como dice Hannah Arendt en los apuntes tenéis la cita, también de Dios como sujeto absoluto. Por lo tanto, Heidegger sitúa el ser ahí en el lugar que clásicamente se reservaba a Dios. El Dasein sustituye a la noción de Dios. Dasein como existencia, y además existencia anónima, como Niemand, como nadie, como impropia, como vacío. La existencia en Heidegger no es otra cosa que el equivalente al acto puro de ser. Por lo tanto, asistimos a la eliminación del sujeto. La expresión cura de sí, Selbstsorge, es una tautología, porque en realidad no hay una cura de sí, sino una cura del mundo, porque yo soy mundo. No lo es el curarse del mundo, de Sorgen, ni de los otros, für Sorgen. Pero sí el curarse de sí, porque el sí mismo no es un polo subjetivo de la cura. Esto es lo que hay que insistir. Es decir, el mundo puede ser el polo objetivo, y lo hemos visto al analizar la pura exterioridad, pero no puede haber un polo subjetivo, porque el sujeto en realidad está difuminado, disuelto en la cura, es pura cura. Recordad que el parágrafo era cura y mismidad. Cura como preocupación ante el mundo, ocupación en él. Ocuparse del mundo. Pues bien, lo que hace Heidegger finalmente es convertir al sí mismo, que era el sujeto, clásicamente no es un sujeto como sustancia, ni un polo subjetivo, sino solo un modo de ser, Seinsart. Pero lo que hace con esto, al convertirlo en un modo de ser, es eliminar la noción de sujeto. Nosotros lo que decimos es que el sí mismo, para que sea como tal, como sujeto, tenemos que concebirlo como aquel que admite distintos modos de ser. No puede reducirse a un modo de ser. Decir lo contrario, como hace Heidegger, que el sí mismo es un modo de ser, es decir, que lo que hay es tan solo la apertura como tal, en sus distintos modos, pero no un sí mismo. Esta es la teoría del existencialismo radical. La esencia es la existencia. Recordad el parágrafo 9. Luego no hay esencia más allá del hacerse. No hay un sí mismo que esté abierto a su propia existencia en interioridad. El sí mismo es tan solo la apertura externa, el vacío en el que se da el mundo. Las nociones creo que van siendo claras y concluimos. La misma fórmula para expresar la estructura fundamental de la I, del Dasein en el mundo, ya dice lo que acabamos de sostener. Interweltsein. El mundo debería tener su correlato subjetivo, ser en, y sin embargo no aparece el quién, que era la pregunta del capítulo tercero, si no me equivoco, de la primera sección. Más que un ser en el mundo, el hombre, afirmamos, es un quién
en el mundo, un sí mismo abierto a un mundo y no mera apertura al mundo. La pregunta que nos había acompañado y la respuesta desde esta lección: ¿por qué Heidegger no ha introducido el quién en la fórmula primera para expresar la estructura fundamental del Dasein? Es decir, ¿por qué no ha introducido el quién como interioridad, el Interweltsein, ¿no? El Seren? No, pues sencillamente porque para él no hay quién, no hay sujeto. Solo pura existencia vivida momentáneamente en la angustia ante la muerte, puro vacío. Terminamos así la explicación de este primer capítulo de la lección quinta dedicada a la crítica de Heidegger a la idea de hombre.